Entonces, ese county lo ponemos en cierta área y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay seguros que valen 100 para Austin, pero que valen 150 para San Antonio, por ejemplo. Entonces, por eso es que ellos lo dividen por áreas. Habrán algunos seguros que están disponibles para Austin, pero que no están disponibles para San Antonio. Entonces, es una manera con la que ellos pueden jugar de a qué áreas le queremos dar cuáles planes o cuáles seguros y a cuál área no. Entonces, ellos lo dividen de esa manera. Tenemos también algo muy importante que se llaman effective dates, que son las fechas en las que el plan empieza a regir. Entonces, si usted me compra un seguro, yo le digo, ok, está bien, vamos a generar una cotización para ese seguro con fecha de inicio de enero de 2019, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es el effective date, es como la fecha en la que empieza a regir el plan, a partir de cuando el plan es válido. Y por acá tenemos lo que son los planes, que es un plan cuando ellos lo cargan, es un archivo de Excel gigante, más o menos, que tiene un montón de información. Déjenme ver si por acá yo tengo algún archivo que nos pueda funcionar para mostrarles. Es un archivo grande, depende, ¿verdad? Depende mucho del usuario que lo esté usando, depende mucho de lo que le quieran y de cuántos planes estemos cargando, pero generalmente luce como este. Es un archivo que ellos tienen, manejan, ya tiene su formato, tienen sus valores y ellos cargan esto a la aplicación. Nosotros usamos una librería que se llama XLSX Writer, que es con la cual creamos archivos de Excel y también lo usamos para leer en algunas ocasiones junto con otras librerías también. Entonces ellos llenan este Excel con todos los datos que ellos quieran y con los que le quieran subir a la aplicación y nosotros lo procesamos, lo guardamos y con ello es que generamos después la información del lado del Quoting Tool. Por acá tenemos otra cosa que se llaman los rates, que los rates son básicamente las tarifas. Entonces ahí es donde decimos, para el plan número 1 de Texas, queremos que valga 100 o queremos que valga 200. También para los planes en Estados Unidos, el costo varía mucho dependiendo de la edad de la persona. Entonces, el mismo plan para una persona de 20 años no vale lo mismo que para una persona de 50 años. Y a mayor edad, mayor costo, porque es mayor el riesgo de una enfermedad, es mayor el riesgo de que tenga que usar el seguro. Entonces, el precio aumenta. Por acá tenemos otros tipos de archivos que tenemos que subir, pero básicamente este es como la parte administrativa, donde se suben todos los datos que necesitamos para que después los usuarios que no son admin y que utilicen el sistema para generar cotizaciones los puedan usar. Entonces voy a mostrarles por acá. Ok. Esto que vemos acá, vamos a quitar eso. Esto que vemos acá es lo que llamamos el Quoting Tool. Entonces, el Quoting Tool es una herramienta en donde, como les digo, los usuarios que puede ser también un usuario admin, claro está, pero los otros tipos de usuarios que se llaman brokers acceden a la aplicación y pueden generar algo que se llama un quote, que básicamente ese es el propósito de la aplicación, generar un quote que es una cotización, pongámoslo en palabras más simples y digamos que es un tipo de cotización. Entonces, la aplicación nos lleva, vamos a abrir por ejemplo este que tengo acá para que lo podamos ver y podamos hacer un paseo de cómo es que se puede crear un quote, cómo es la información que manejamos más o menos. Entonces acá yo tengo uno construido y se ve más o menos así. Tenemos una parte que es como la parte personal, por decirlo así, donde metemos no los datos de una persona, sino en general, casi siempre ese tipo de cosas se hacen para un grupo. Entonces es donde metemos los datos de ese grupo que queremos generar una cotización. Le damos un nombre al grupo, cualquiera que queramos. Un broker name es opcional, no tiene que ir siempre. Y ponemos un zip code. Con esto de los zip codes es que nosotros nos ayudamos para ir a ver en la base de datos cuáles son los precios para ese seguro y cuáles son los seguros que tenemos disponibles para esa área específica en la que están ingresando el zip code. Entonces, acá, dependiendo del zip code que pongamos, el sistema valida, en ese momento, no sé si lo pudieron ver ahí, él está validando que el zip code sea válido. Si yo le pongo cualquier otra cosa, como 1, 2, 3, 4, vamos a ver.
me va a decir que ya no va a ser, que ya no va a estar disponible, que no es un zip code válido. Y ahí está validando de nuevo y me dice que sí, que está verificado y que sí es un zip code válido. Igualmente acá, perdón, usamos una librería que se llama Smarty Street, que es una librería que nos permite corroborar que la información ingresada por el usuario sea correcta. Entonces, nosotros le mandamos este zip code a la librería y ella nos dice, ok, sí, es válido, este es el estado. E igualmente, cuando ponemos acá alguna dirección y demás, él valida que la dirección exista, que sea real y que sea válida. Porque si no tuviéramos este tipo de cosas, pues los usuarios podrían ingresar información que no es veraz y que no es la correcta, y eso no es lo que queremos. Por acá tenemos lo de los effective dates, que era lo que les mencionaba, es la fecha a partir de la cual el producto va a empezar a ser válido, por decirlo así. Y acá tenemos unas opciones que son pues ya algo más como de qué es en sí lo que quiere el cliente. Tenemos la opción de que si la persona o la empresa ya tiene un plan, puede optar entonces por un plan para renovar el plan que tenía anteriormente. Entonces, vamos a ponerle acá, por ejemplo, cualquier dirección y me va a decir que no es válida. Entonces, me va a mandar a escoger un county basado en ese zip code que nosotros pusimos. Entonces, ya acá me va a dejar continuar. Le vamos a dar Save and Continue y nos vamos a la parte de el census. El census es como un censo, ¿verdad? Le decimos al sistema, para esta lista de personas que tenemos, quiero que usted me diga cuánto valen los planes que yo voy a elegir. Entonces acá tenemos todas estas personas cargadas y esto funciona muchas cosas en la aplicación, como manejamos tantos datos en formato de Excel o CSV, son mucho de arrastrar y soltar. Entonces, por ejemplo, acá yo vengo y suelto en esta parte de la aplicación un archivo CSV con el census, siempre y cuando tenga un formato adecuado y la aplicación lo sabe leer, lo sabe interpretar y lo carga acá. Si yo en este momento me traigo un archivo de census, posiblemente me va a decir que algunos estén duplicados. Vamos a intentarlo por acá. Me parece que aquí tengo uno. Acá. Entonces, si yo agarro el census y lo tiro por acá, me va a decir que si lo quiero subir, ahí lo está subiendo. Y en ese momento me va a dar un error porque es un archivo, este quote que estamos haciendo es de prueba y tiene datos de prueba que el census coincide con el archivo que yo tengo. Entonces me va a decir que no puedo reportar dos empleados y dos esposas en la misma familia. Acá básicamente lo que decimos es, asignamos un ID a la familia, cuál es el nombre, la fecha de nacimiento, el sistema calcula automáticamente la edad, nos dice el género y la relación que tiene. Entonces, si yo voy a cotizar para mi familia, entonces yo digo, bueno, yo soy la que trabajo para la empresa y esta persona es mi esposo y esta otra persona que sigue es mi hijo y esta otra persona que sigue también es mi hijo y así sucesivamente, para establecer una cadena de relación, por decirlo así, porque también los costos varían dependiendo de qué tipo de relación tiene el empleado con el resto de las personas. Entonces, pues esas cosas varían ahí un poquito también. Vamos a ver qué más. Ok, y acá continuamos al siguiente paso. Y entonces acá podemos meter información. Esto era como lo que les decía, de que podamos incluir información del plan viejo que teníamos, ahora yo lo quiero cambiar por este otro. Eso es algo opcional, no tiene siempre que ser así, entonces yo se lo voy a quitar porque pues es algo que depende mucho como del tipo de cliente también para ver qué queremos hacer. Aquí le vamos a dar continuar. Y entonces nos lleva a esta parte que aquí es donde elegimos. Aquí básicamente le vamos a decirle al sistema, ok sistema, para estas personas que yo le dije, para esta zona en la que yo estoy, quiero que usted me cotice a ver cuánto me vale a mí contratar ese plan para estos planes
para esas personas que yo le di. Entonces, por ejemplo, acá tenemos opciones de algo que se llaman carriers, que son los proveedores de servicios. Entonces, habrá gente que le gusta un seguro de este proveedor porque ya tiene experiencia con él. Habrá otro grupo de personas que quieren con otro carrier o quieren probar a ver cuál es la diferencia entre los precios entre ambos proveedores. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a seleccionar ese carrier y voy a ver qué planes son los que me ofrecen. Los planes también están categorizados por algo que se llama metallic levels, que son como los niveles, ¿verdad? Que si es nivel oro, nivel platinum, nivel bronce y pues obviamente entre más nivel, más incrementa el precio. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, ok, quiero cotizar para este plan, quiero cotizar para este plan también y para este plan también. Y yo puedo ir a buscar otro carrier, entonces yo digo, bueno, de este otro quiero también cotizar un plan más, por ejemplo. Entonces acá el sistema está buscando cuáles son los planes que me ofrece ese carrier. Acá los cargo y yo digo, bueno, yo quiero ese. Finalizamos, entonces yo digo, ya, estamos listos con este. Y le vamos a dar Submit. En el momento en el que le damos Submit, el sistema guarda la información de todo lo que acabamos de hacer y nos muestra esta pantalla. Esta es la pantalla final y es como el propósito, ¿verdad?, al que queremos llegar después de crear toda esta información. Acá podemos descargar algo que se llaman exhibits, que como les digo, es como el propósito. Nosotros queremos generar algo que sea una cotización. Si yo soy un vendedor de seguros, a mí me gustaría tener ciertos tipos de archivos para yo poder ir a hacerle la cotización al dueño de esta empresa o al dueño de la otra, tener algo como más establecido para poder ir a presentar y entonces poder hacer la venta y que se decidan por la compra de alguno de los seguros. Entonces, acá tenemos muchos tipos de lo que le llamamos exhibits, que son archivos, básicamente. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad diferente y varía muchísimo entre cada tipo de cliente. Hay algunos clientes que tienen algunos exhibits específicos porque necesitan que aparezca su logo, que aparezcan ciertos datos específicos que usan y pues para otros compartirán muchos de los tipos. Entonces, por ejemplo, vamos a descargar alguno de estos que se llama el Custom Spreadsheet. Ahí esperamos un momentito y nos descarga un archivo de Excel. Entonces, ¿qué podemos ver en este exhibit? Podemos ver los precios, podemos ver qué cosas son las que incluyen, si incluye algo de farmacia, si incluye algo de sala de emergencias, todo este tipo de cosas los podemos ver acá, podemos ver el carrier, el tipo de plan que es también. Por acá nos desglosa también los precios por persona y el precio total que sería por familia para cada una de las familias que cargamos en el census. Y pues al final nos da un costo total de los planes. Esto yo en este momento elegí 4, pero podemos elegir en esa pantalla hasta un máximo de 200 planes, que dependiendo mucho de la empresa, sí utilizan 200 planes para generar una cotización sobre ello. Entonces, ese es como el propósito general de la aplicación, poder generar esos archivos que me permitan a mí ir a convencer y ir a mostrarle a un cliente cuáles son los planes que le ofrezco, qué cosas cubren y qué cosas no. Un archivo como este, un dueño de una empresa se lo puede dejar, lo puede analizar, lo puede revisar y determinar cuál de los planes es el que más se ajusta a su presupuesto, el que más se ajusta a sus necesidades y pues cuál es el que mejor también cubre las necesidades de sus empleados. Vamos a ver, por acá teníamos, bueno, la misma pantallita que les enseñé antes. Así se ve cuando terminamos de descargar. Y podemos acá descargar las veces que queramos el mismo archivo o las veces que queramos también cualquier otro tipo de archivo que tengamos disponible, que también varía mucho dependiendo del tipo de usuario que tengamos. Por acá tengo un poquito como para mostrarles de la estructura que más o menos les comenté de la aplicación. Esta parte, que es la del Quoting Tool, tiene una interacción con una API que tenemos, que es nuestro backend de Python, ¿verdad? Está construido 100% con Python. Utilizamos un framework que se llama Flask y para interactuar con la base de datos usamos algo que se llama SQL Alchemy. Ese es como nuestro mediador entre nuestra aplicación de Python y la base de datos. Entonces, pues el frontend se comunica con el API y el API se comunica con nuestra base de datos que la tenemos en Postgres. Y a su vez tenemos el admin site
que interactúa con la base de datos directamente, porque nosotros para lo del Querying Tool, pues tenemos, como lo ven aquí en el diagrama, el frontend, una API y una base de datos, pero la parte del admin side se está comunicando directamente con la base de datos porque es nuestro backend, no tiene como nada de por medio ahí. Y con el admin side, pues es lo que nos permite, como les mostré, subir toda la información de los planes, del dinero de los rates, de las tarifas, cuáles son los usuarios, qué permisos tienen, cuáles son las zonas, qué counties están, todas esas cosas que les mostré y un montón más que se deben de subir, eso se hace desde el admin side. Y por acá tengo otro diagramita que explica un poquito más cómo es la interacción del sistema. Entonces nosotros recibimos pues un request HTTP y entonces nosotros usamos nuestros servidores en AWS y tenemos varias instancias de tipo Elastic Beanstalk, y eso pues en nuestro sistema de producción, por ejemplo, es el encargado de lidiar con la parte del admin, con el API. Tenemos un servidor dedicado a los reportes, que es como este tipo de exhibits que generamos. Algunos de ellos, si la empresa que lo hizo tiene muchos planes o muchas cosas, pues nuestro sistema para generar esos archivos, cada vez que lo genera, tiene que ir a la base de datos a buscar toda esa información. Entonces, si son muchos planes, puede tomar bastante tiempo, y por bastante me refiero a que puede tomar inclusive 2 minutos, y eso también lo mostramos en la página cuando se va a descargar. Aquí decimos, por favor, esté consciente de que si el code tiene muchos miembros, muchos planes, ¿verdad? Puede tomar hasta 2 minutos para descargarse. Porque si es mucha la información, tenemos que ir a buscarla, acomodarla, ponerla en el archivo y pues después descargar el archivo para el usuario. Y pues esto a su vez, como les dije, va a la base de datos que tenemos igualmente en AWS. Tenemos un grupo de seguridad que solamente ciertas IPs que estén agregadas pueden tener acceso a la base de datos. Y pues desde nuestra parte de frontend lo mismo, pues tenemos el API que interactúa directamente con el frontend y le devuelve cualquier información que necesite. El frontend, como les mencioné antes, está hecho en Angular, el backend 100% en Python. ¿Por qué decidimos usar Python? Bueno, yo estuve un poco en este proyecto al inicio y ahora pues volví hace varios meses. Decidimos usar Python, no teníamos muchos proyectos de Python en la empresa, entonces queríamos experimentar cómo puede ser el performance, ¿verdad? El rendimiento de una aplicación en Python. Y la verdad nos ha dado muy buen resultado. El framework que usamos es bastante simple, Flask, si gustan averiguar sobre él. Es un framework bastante simple y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas porque es muy flexible, entonces no tiene una estructura muy determinada sobre cómo son las cosas, entonces podemos agregar más carpetas y podemos crear nuestra propia estructura. Y también tiene como sus cosas no tan buenas porque a veces más bien necesitamos un poquito más de estructura. Sin embargo, nos ha funcionado perfectamente el sistema. Y SQL Alchemy, que es lo que usamos para la base de datos, como todo, pues tiene algunas limitantes, pero en general nos ha funcionado muy bien. El cliente está creciendo y cada vez tenemos como nuevas solicitudes de cosas nuevas que tenemos que hacer, cosas que mejorar, pero Python nos ha ayudado un montón con eso. No usamos la versión más actualizada porque cuando este proyecto se inició en el 2015, hace ya 3 años, la versión 3 de Python no era tan estable. Entonces, para iniciar un proyecto para un cliente que no fuera tan estable, no podíamos como darnos esa oportunidad de que algo fallara, de que tuviéramos que estar actualizando constantemente. Entonces decidimos iniciar con una versión más vieja de Python, que es la 2.7, la que usamos. Sin embargo, estamos pensando en actualizar a la 3 en algún momento porque ya es una versión estable que tiene muchos más beneficios de lo que nos ofrecía la 2.7 en el momento. Pero en general Python nos ha servido muy bien. La curva de aprendizaje para Python es bastante minimalista en comparación con otros frameworks o con otros lenguajes. Es muy claro, su lenguaje es muy claro, hay muchísima información, la documentación de Python es muy buena
Y es un lenguaje de programación que está creciendo. Cada día crece más y cada día tiene como muchas aplicaciones. Nosotros lo usamos acá como un sistema de backend, pero como ustedes saben, se usa muchísimo para el análisis de datos, para machine learning, para todo ese tipo de cosas. Y eso habla mucho de su poder, habla mucho de todas las cosas que podemos hacer con Python, de su eficiencia, de su rapidez, de su eficacia. Y esas son cosas muy buenas que realmente nosotros hemos sentido en el proyecto y no podemos decir nunca que nos arrepentimos de haber usado Python ni nada por el estilo, porque ha sido una gran elección. Muy compatible con el frontend, por ejemplo, que lo tenemos en Angular, entonces no tenemos nada de qué quejarnos con respecto a eso. Yo los insto a ustedes a que si alguno no ha trabajado, no se ha decidido y demás, pues que busquen sobre Python, es un excelente lenguaje de programación, les va a gustar un montón. Hay muchas comunidades como esta que les pueden ayudar y les pueden dar recursos acerca de cómo aprender y por supuesto si tienen cualquier duda o pregunta además me pueden buscar y yo con muchísimo gusto en lo que pueda y en lo que sepa les voy a ayudar con muchísimo gusto. Pero eso chicos básicamente sería un poco de lo que es el sistema, qué es lo que hago, cómo más o menos lo hacemos. La última cosita que les quería enseñar es que usamos PyCharm para lo que es el manejo del código, no, es como el IDE, ¿verdad? Que usamos para programar. Nos da muchísimos beneficios y es muy fácil hacer como tareas repetitivas. Entonces nos ayuda un montón y si alguno de ustedes lo ha probado, que me cuente cómo le fue y si alguno no lo ha probado, pues que se atreva también porque es una herramienta bastante buena que nos ahorra muchísimo tiempo a los programadores, que más bien, ¿verdad? Casi siempre necesitamos ahorrar tiempo. Entonces sí, es una muy, muy buena herramienta. No sé, chicos, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene algo que contarme, que decirme, cualquier pregunta es bienvenida y con mucho gusto yo la puedo responder. Voy a dejar de compartir acá y me pueden hacer cualquier pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O también pueden usar el chat para hacer alguna pregunta. Déjame ver por acá si veo el chat. Hola, Hola. ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarte, ¿algún curso que recomiendes para poder comenzar con Python? Bueno, mira, yo, para serles sincera, yo estuve mucho tiempo en un proyecto con Ruby on Rails, ¿verdad? Y hasta cierto punto Ruby on Rails se basó como en Python para hacer mucho de su sintaxis y muchas de esas cosas. Entonces, cuando yo me devolví o cuando yo volví de Ruby on Rails a Python, mi curva de aprendizaje no fue tan alta. Entonces, yo nunca hice como ningún curso para aprender de cero porque ya tenía como algo de base de Ruby on Rails. Pero mira, en lynda.com, en Udemy, en un montón de plataformas de ese tipo. Yo le recomiendo que usted busque algunas, muchos de ellos son gratuitos. Inclusive hay ciertos trainings en YouTube que son gratuitos también. Entonces, alguna plataforma como lynda.com o como Udemy, que generalmente son pagos, en YouTube puedes encontrar algunos recursos. También en la página oficial de Python encuentras un montón de información. Pero es muy fácil buscar algún curso y créame que con cualquiera que usted haga, va a aprender un montón y le va a ser mucho más fácil ya después como optar por otro. Ya algún otro curso que usted haga ya se va a decir, ah, sí, ya yo eso lo vi, ya yo eso lo sé. Entonces le va a ser muy fácil. No tengo un nombre específico para darle, pero en en cualquiera de esos lugares o en YouTube o cualquiera de esas cosas le va a servir un montón. Es realmente fácil. Créame que es muy fácil aprender Python. Entonces cualquiera de esos le va a ayudar un montón. Ok, gracias. Con mucho gusto. Mm, Vamos a ver. Hola Karen, buenas Por noches. acá Hola, buenas noches. Karen, una consulta. Dígame. En el esquema que muestras, ¿has utilizado algún otro servicio de Amazon para Machine Learning o Deep Learning, por si acaso? Bueno, nosotros no
no utilizamos ni Machine Learning, ni Deep Learning, nada de esas cosas lo utilizamos. Y AWS lo utilizamos para nuestras instancias de servidores y para nuestras instancias de base de datos también. Entonces, tenemos varios ambientes, que es el ambiente de desarrollo, el ambiente de staging, el ambiente de QA para realizar pruebas y el ambiente de producción. Todos ellos los tenemos en AWS. Los servidores los tenemos con instancias de Elastic Beanstalk. También tenemos instancias de S3, un bucket de S3, cuando ocupamos guardar ciertos archivos o ciertos iconos y demás. Pero como algo que utilicemos para Machine Learning o Deep Learning, esas cosas, no, porque no es exactamente como lo que hace la aplicación. Y yo personalmente tampoco lo he experimentado. Pero sí sé que tiene cosas muy, muy interesantes. Los he visto en algunas plataformas. He visto también publicidad de ellos. Pero no, personalmente nunca los he utilizado. Gracias. Con mucho gusto. Aquí en el chat hay una pregunta de Jenny. Dice, Ajá. no me quedó muy claro en qué parte utilizas Python en tu trabajo. ¿Podría ayudar en la explicación si nos mencionas librerías que usas? Ok, Pregunta de Jenny. claro. Sí, claro que sí. Pregunta válida. Usamos Python en nuestro backend. O sea, Python es el que procesa los requests de lo que nos llega. Python es el que crea los archivos que descargamos. Python es el que guarda todos los datos que nos dan a nosotros. Python es el que tiene acceso a la base de datos. Y Python es el que hace todo, ¿verdad? La parte de nuestro frontend, que es esta parte del coding tool que veíamos acá, esta parte, esta aplicación, es simplemente una fachada. Cualquier cosa, cualquier clic que nosotros demos acá en esta parte, esto va a ir a nuestra parte del backend, que es la de Python. Ustedes pueden ver mi pantalla negra acá de PyCharm. ¿Sí la pueden ver? No se ve la pantalla. Creo que no. No. Ok, Hay una línea. Déjeme ver y lo compartimos. De repente has compartido la aplicación y no la pantalla. Sí, déjenme ver. Creo que es porque está en pantalla completa. Ok, ahora sí lo ven. Ahí se ve el navegador. Ok, no. No es eso lo que quiero mostrarles. Ok, ya lo vi por aquí. Este. Ok, ¿ahora sí lo pueden ver? Sí, Ahora sí. sí. Un IDE parece. Ok, perfecto. Exactamente. Esto es PyCharm. Entonces, esto es donde usamos Python. Sí, sí, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, todo esto es Python. Todo esto que ustedes ven acá es Python. Este es nuestro backend. Y con backend me refiero a que es la Web persona que services. trabaja en la aplicación. Sí, podemos verlo como un web service, digámoslo de esa manera. Entonces, todas las solicitudes que nosotros hacemos las recibe Python y las recibe esta parte que es la que está construida en Python. Como les digo, Python es el que genera los archivos, es el que nos devuelve los datos, es el que los guarda, es el que nos va a la base de datos a traernos los datos, todo eso. Y para responder la pregunta de qué librerías usamos, bueno, usamos pues el framework que se incorpora como una librería, que es Flask. Usamos un montón de otras librerías, por ejemplo, para generar a PDF en ciertos exhibits que son de tipo PDF, a como usamos también para lo que es generar para Excel o CSV. Entonces usamos para eso una que se llama XLS Writer, XLSX Writer, que es la que usamos para generar los archivos de CSV o Excel que generamos. Tenemos PySQLite, pero pues usamos lo de Postgres, entonces pues sirve para si queremos probar con una base de datos de SQLite, pero usualmente la que siempre usamos es de Postgres. Vamos a ver qué otra cosa usamos por aquí. Usamos Redis, usamos Smartstreet, que era la que les mencionaba antes, que es la librería que se encarga de validar que la dirección que el cliente está introduciendo en la aplicación sea válida.
esta de acá que se llama PyPDS2, que es para generar lo del PDF. Usamos algunas otras, Alembic, por ejemplo, lo usamos para lo que son las migraciones en la base de datos. Y por acá teníamos otra que les iba a enseñar. Marshmallow es una librería que se utiliza para los esquemas, que es básicamente para validar que ciertas cosas que vienen hacia nosotros tengan un formato válido. Entonces, Marshmallow es como algo que está antes de y nos dice, por ejemplo, si queremos crear un cliente y ocupamos que ese cliente tenga nombre, apellido y edad, entonces, si no vienen esos 3 datos cuando validamos con ese esquema, nos va a dar un error. Entonces, ya sabemos y no tenemos que empezar a validar que el cliente tenga nombre, que tenga apellido y que tenga edad, por ejemplo. Entonces, eso es como lo que nos ayuda esta parte de Marshmallow. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá tenemos una serie de carpetas, tenemos una serie de vistas también. Y vamos a enseñar por acá. Tenemos acá lo que son los controladores, que esto nos lo da el framework en sí. Y tenemos, por ejemplo, pues este controlador. Acá todo esto que tenemos es código Python. Aquí recibimos todas las solicitudes y depende de lo que llegue decimos, ok, esto es lo que queremos hacer, ocupamos ir a la base de datos. Tenemos también muchos scripts y muchos store procedures porque ocupamos agilizar mucho el tiempo de respuesta. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles un store procedure por acá. Por acá. Tenemos algunos de ellos que los ejecutamos como store procedures porque algunas veces es mucho más rápido hacer un store procedure que tener que ir directamente a la base de datos y que sea SQL Alchemy el que procese muchos de ellos. SQL Alchemy es eficiente, pero cuando es una cantidad muy grande de datos, se vuelve no tan eficiente. Entonces, para ese tipo de situaciones es mucho más recomendable hacer uso del poder de la base de datos en lugar de delegárselo a SQL Alchemy. Si vamos a hacer un select de algo que es poquito o que no es tantísimos datos, hay ocasiones en las que algo que queremos hacer nos devuelve 18,000 líneas. Entonces, depende de las asociaciones que existan en la base de datos y demás, eso puede ser mucho tiempo. Y puede ya ser no eficiente para nosotros, entonces tenemos que hacer un store procedure como en este caso. Pero por el resto, bueno, como les digo, esto sigue siendo Python, tenemos una estructura de esta manera, tenemos modelos, tenemos parsers que son como archivos que utilizamos ahí intermedios para cambiar algo de este tipo a este otro. O cuando tenemos, por ejemplo, que algo que traemos de la base de datos, tenemos que cambiarle su formato porque no es en el mismo formato en el que lo vamos a mandar a los archivos que descargamos. Entonces, vamos a abrir por acá, por ejemplo, y tenemos este parser. Todo esto es código Python y la mayoría de las cosas que hacemos es crear archivos. Entonces acá estamos iterando, por ejemplo, estamos diciendo si esto está, si no está, validamos de los errores, hacemos validaciones de todo tipo para asegurarnos de que esté bien. Y por ejemplo acá podemos ver el el XLX Writer, que es lo que usamos para crear archivos de tipo Excel o CSV para descargarlos al usuario. Es una tarea un poquillo tediosa, la de estar haciendo archivos porque tenemos que tener muy medidos los campos, tenemos que saber que en la primera columna va esto, que en la segunda va esto, y cuando son muchos tipos, cuando son muchos datos, hay que tener aún más cuidado, ¿verdad? Pero en sí, toda esta parte es lo que usamos. Entonces, si desde la parte del Coding Tool le damos descargar, por ejemplo, a un archivo, eso se viene hasta acá, a Python, entonces viene y dice, veámoslo de esta manera acá. Por acá, viene al controlador y en el controlador dice, ok, esto viene a descargar un archivo de tipo Custom Spreadsheet, que es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, que no es el caso, pero va a venir acá y va a decir, ok, tengo que venir a esta línea específica. Y entonces de acá empezamos a trabajar. Entonces de acá empezamos a decir, ok, estos son los parámetros que queremos recibir, vamos a ejecutar este método, vamos a ejecutar este otro también y vamos a hacer un return de eso, o si es de tipo get, si es de tipo put, si es de tipo post, dependiendo del action que venga también, así vamos a hacer cosas diferentes.
Pero como les digo, todo en Python, con la ayuda de Flask, por ejemplo, acá podemos ver flask.response, damos el código después de que terminamos de hacer un request, si el request fue exitoso, si falló, qué fue lo que falló. Y también otra librería muy importante que yo les recomiendo mucho que usen en dado caso de que tengan la necesidad es Swagger. No sé si la han escuchado o si alguno de ustedes la ha usado. Swagger es un mecanismo de documentación del API. Entonces nos permite, voy a mostrarles un poquito por acá. Controllers, vamos a ver. Y me encuentro uno por acá rápidamente. Vamos a ver. Es súper útil y es muy fácil de usar. Es complicado tal vez entenderlo a la primera vez, pero es muy útil y muy sencillo. Nos ayuda. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Es que me llegó un mensajito de que mi conexión no era estable y pensé que los había perdido. Entonces, bueno, como les decía, Swagger es algo muy útil, es muy fácil de utilizar y les va a ahorrar muchísimo tiempo. En nuestro caso, que se ha vuelto un sistema tan grande, es muy importante tener una manera de probar que nuestro backend esté funcionando, porque créanme que de los errores que existen o de los problemas que podemos tener, muchos de ellos están en el backend, ¿verdad? Porque el frontend es simplemente una máscara que está ahí, pero todo nos lo manda a Python, todo nos lo manda al backend. Hay algunos errores que llevan muchísimo tiempo tratar de reproducir o el proceso es un poco más tedioso. Hay que hacer un montón de cosas, subir un montón de datos y demás para poder reproducir el error. Entonces Swagger nos ayuda muchísimo a eso. Swagger básicamente tiene una estructura de cómo se tienen que poner los datos para que él sepa cómo interpretarlos. Entonces, básicamente es un comentario lo que ponemos en el método en el que queremos agregar a nuestra API o agregar a nuestra documentación. Entonces, aquí tiene uno como un parámetro, digamos, que se llama tags, que es como, nosotros podemos hacer un grupo de cosas. Si yo tengo 5 controllers o 5 actions que van hacia lo mismo, hacia la descarga de exhibits, los puedo agrupar en un solo grupito, valga la redundancia, y entonces ahí me queda como más fácil verlo. Aquí yo le muestro los parámetros que yo quiero recibir, cómo se llaman, dónde deben venir, si vienen en header, si vienen en URL, de dónde vienen, algún default, cuál tipo, una descripción para que el usuario sepa y les voy a enseñar acá cómo se ve eso más o menos. Vamos a ver. Cuando ya toda la mayoría de nuestros actions tienen esa documentación, accedemos a nuestra ulr/swagger/index.html y vamos a ver algo como esto. Vamos a esperar a que nos cargue. Vamos a ver algo como esto. Entonces, tal vez para ustedes en ese momento es un poco confuso, pero créanme que pueden investigar. Hay un montón de documentación y si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto me puede consultar y yo le puedo ayudar en todo lo que pueda. Más o menos se ve de esta manera. Entonces, es documentación. Es una manera también de probar sin tener que ir a usar el frontend o sin tener que hacer un montón de procesos. Y nos dice más o menos qué es lo que hace esta acción, qué parámetros son los que necesita, qué cosas son las que me devuelve y qué es lo que hace. Entonces, por acá en esta, por ejemplo, vemos que la descripción es que filtra un usuario por su nombre. ¿Ok? Y aquí nos está diciendo entonces, ¿qué cosas ocupamos? Ocupamos un token de autorización de que usted está logueado en la aplicación. Recibe un carrier name, que es de tipo string, y este parámetro viene en la query. Y tenemos también, recibimos un state abbreviation, que es pues la abreviación del estado, que es un tipo string y que viene en el path. Y pues por acá viene también una descripción de qué es lo que recibimos y los tipos de códigos que retornamos en caso de que sea exitoso. Entonces, si cuando terminamos recibimos un código 200, todo salió bien. Si recibimos un 401, no está autorizado el usuario. 498, el token expiró, tenés que volver a loguearse. O 499, ni tan siquiera se mandó token, ¿verdad? Entonces, también los insto a que averigüen un poquitito más sobre Swagger porque también es bastante interesante.
Y pues lo de la parte de Python, indudablemente el montón de librerías y demás cosas que tenemos. Entonces, no sé si a Jenny le quedó claro cómo o dónde es que usamos Python. Y si no, con mucho gusto yo le puedo explicar más. Sí, sí, ella nos está diciendo por el chat que sí, que le quedó Ok. muy claro. Gracias por el detalle, dice. Con mucho gusto, con mucho gusto. Por ahí veo una de Juan, dice, ¿qué herramienta resuelve las dependencias del archivo requirements.txt? Ajá, eso lo ejecutamos con PEP. Entonces ejecutamos, es como un manejador de paquetes de Python, ¿verdad? Creo que es uno de los más utilizados y demás. Nada más ejecutamos como PEP y requirements.txt y listo. Eso es lo que nos resuelve las dependencias de Python. Es bastante usado, entonces también hay mucha información sobre él, tiene mucha documentación y es súper fácil de usar, súper fácil de instalar y súper fácil de usar también. Si tenemos algún error, él nos dice dónde está, entonces vuelve la parte de las dependencias muy fácil de manejar. Vamos a ver, se define el diseño, dice Juan, se define el diseño del API mediante el lenguaje YAML. No, el lenguaje YAML lo utiliza Swagger, por ejemplo, pero la parte del API no es utilizado con ese lenguaje, sino simplemente es Python lo que manda ahí. YAML lo utiliza Swagger porque tiene una indentación típica, por ejemplo, si nos corremos un espacio más ya no funciona. O sea, Python también tiene ese tipo de cosas, pero no es eso como lo que nos define el diseño. Pero sí utilizan YAML para Swagger. Para esa parte sí lo utilizo. Y vamos a ver, luego vamos a ver, te pregunto, Juan, ¿qué herramientas usan para integración y despliegue continuo? ¿A qué te refieres con la parte de integración y despliegue continuo? Juan, ¿verdad? Fue el que hizo la pregunta. Sí, Juan. ¿Se refiere como para la parte de los test? ¿O no? Ok, sí. Ok. En este momento estamos en un proceso de renovación de la parte de los tests porque es un poco tedioso correrlos. Pero usualmente usamos Vagrant y Vagrant es el que se encarga de de crear una máquina virtual con Ubuntu, me parece. Crea una máquina virtual con Ubuntu y ahí ejecuta los tests. Estamos en proceso de cambiar eso porque es tedioso, tal vez ya tenemos más test de la cantidad con la que iniciamos y demás. Entonces, estamos en un proceso de mejora continua para poder optimizar este tipo de cosas y entre ellas está la parte de los tests. Pero sí, antes de que empezáramos como a crear este nuevo proceso, de hacerlo un poco más eficiente, lo hacíamos con Vagrant. Entonces, ejecutábamos Vagrant y ya dentro de Vagrant se creaba una máquina virtual y se corrían los tests y nosotros veíamos el resultado. Cuando los corríamos todos, en este momento no sé la verdad cuánto pueden estar tardando todos ellos, pero sí, lo hacíamos con Vagrant y estamos en proceso de poder cambiar eso. Y en cuanto a vamos a ver, y el despliegue continuo, ¿te refieres, si al despliegue continuo te refieres como también cuando uno sube el código y que se ejecuten pruebas o validaciones? También estamos en proceso de mejora de ello porque no lo teníamos o el proyecto en sí no lo tiene tan bien definido y sí lo creemos importante. Entonces estamos en proceso de ello. Pero sí, antes de con Vagrant. Ok, dice, en la parte Angular usan pruebas automáticas con Jasmine. Buena pregunta. Fíjate que no me acuerdo bien. Creo que el frontend no tiene muchas pruebas automáticas, pero me parece haber escuchado el nombre de Jasmine por ahí. Entonces puede que tengamos algunas de ellas, sin embargo, no le miento y sí sé que el frontend no tiene muchas pruebas, entonces no tenemos como mucha estructura de ellas, aunque es demasiado importante, sí. Es una lástima que les tenga que decir que no tenemos tantas, pero posiblemente al menos es como la que esté por default, pero no es como algo que utilizamos siempre todos los días, por ejemplo. Karen, para Dígame. aclarar la pregunta anterior de Juan, cuando mencionaba qué herramientas usan para integración y despliegue continuo, creo que se refería a, por ejemplo, cuando utilizamos Jenkins para, digamos, tú tener tu código en un repositorio
y que de Ujú. forma automática, mediante un programa o una herramienta, se despliegue, ¿no? En producción, en el área de Cuba o en desarrollo, ¿no? Creo que por Ujú. ahí era la pregunta más que todo. Ok, pero entonces se refieren como a la manera, no me queda muy clara la pregunta, entonces como a la manera en la que hacemos del deploy, ¿se refieren a Sí, eso? sí, algo así. Ok, Ajá. ok. Ujú. Bueno, Pero como de nosotros forma tenemos, automática. ok, no tenemos un proceso automatizado de ello tampoco. Entonces, de la parte del frontend lo hacemos con, Dios, ya se me fue el nombre también, pero no es algo tan automático como lo tenemos, que también estamos en proceso y queremos usar Jenkins para eso, estamos en un proceso como de investigación a ver cómo lo logramos, pero no, en este momento no tenemos eso y lo hacemos manual. Entonces, cuando queremos hacer deploy a QA, por ejemplo, entonces vamos a nuestros servidores. La tarea es manual, pero AWS la hace más fácil y no tan repetitiva. Entonces, cuando nosotros creemos, por acá tengo un archivo, se los voy a mostrar. Tenemos un archivo que ya sé cómo se llama. AWS. Vamos a buscarlo a ver dónde está. Tenemos un archivo cuando queremos hacer deploy, que es el que se encarga, aquí está, que es el que se encarga de generarnos el paquetito, el archivo .zip que necesitamos para ir a dárselo al servidor de AWS. Como les digo, con Jenkins fuera muchísimo más fácil, pero no tenemos ese proceso definido en este momento y lo hacemos de esta manera. Tenemos este archivo que nosotros lo corremos, le decimos cuál ambiente es al que queremos ir y él nos genera un .zip, que ese .zip es el que vamos a subir a la instancia del servidor al que queremos hacer deploy en staging, QA, producción, y ahí mismo lo subimos y nada más le damos deploy y él ahí pues dura y ejecuta su deploy. Si tenemos más de un servidor al que queremos hacer deploy, no tenemos la necesidad de volver a subir el archivo, simplemente elegimos inclusive al mismo tiempo, no tenemos que esperar que haya terminado un servidor para hacerle deploy al otro. Entonces nada más vamos y digo que a este otro servidor quiero hacer deploy de este mismo archivo que ya subí y listo. Eso es más o menos el proceso con el que hacemos el deploy. Y en la parte del frontend, también tenemos algo parecido, obviamente no igual porque pues, no es código Esos son Python y demás. comandos más de Linux, ¿no? Exacto, sí, es un script lo que tenemos. Y ese script es el que nos genera el archivo que necesitamos para irlo a subir a AWS. Y en la parte del frontend usamos otra herramienta que la verdad en este momento no la tengo como muy a mano, que igual nos genera como un... mentira. El comando o lo que usamos en frontend por el tipo de instancia y demás que tenemos en AWS es un poco más automático y entonces ya está listo el deploy, digamos, es un poco más fácil. Pero acá en la parte de Python sí lo hacemos así. Esto sí, como dices, comandos, digamos, nada más, y esto es lo que nos genera el archivo. No es tan eficiente, no es el mundo ideal en el que se tiene que hacer ese proceso. Lo mejor fuera Jenkins o algo que sea un poco más integrado y más fácil de utilizar, pero por el momento así es como lo utilizamos. ¿Queda un poquito más clara la pregunta? Y si no, me lo vuelven a hacer y yo les ayudo en lo que yo pueda. Karen, bueno, Dígame. yo soy un poco más de Java y recién estoy ya un tiempo en Python. Quisiera saber si también acá existe lo que es las buenas prácticas, Ujú. code clean, ¿no? Que Ujú. con Sí, otros sí. lenguajes. Ujú. Claro, sí existen. Esto es un reto porque cuando somos un montón de personas en un proyecto, ¿verdad? Cuesta mucho. Sin embargo, sí tenemos buenas prácticas, existen buenas prácticas para Python, tanto para Python como para Angular y para todas las cosas que utilizamos. Y siempre en el equipo, en este momento somos 5 personas en el equipo, siempre tratamos de seguir esas buenas prácticas y siempre tratamos de implementar lo que se llaman code reviews, que es pues cada vez que yo tengo una parte de mi código listo, yo lo subo al repositorio, hago un merge request o un pull request, dependiendo de la herramienta que ustedes utilicen, y
lo mando a mis compañeros para que lo revisen. Entonces ellos tienen o ellos revisan también que yo esté siguiendo las buenas prácticas. Y si no lo estoy siguiendo, me pues, ponen un comentario. Podemos hacerlo de esta manera o de esta manera más eficiente, pero sí, sí, claro que sí existen buenas prácticas en Python también. Muchas cosas como, bueno, en cuanto al espaciado, pues es algo ya como muy establecido y demás, pero como cuántos espacios, por ejemplo, hay que dejar después de un método o antes de un método, que si usar comilla simple, que si usar comilla doble, todo ese tipo de cosas son establecidas en las buenas prácticas y siempre tratamos de seguirlas. Vamos a ver, por acá tenemos otra, dice, dígame. Ya, a ver, respecto a las librerías que mencionabas hace un rato, Ajá. vienen, o sea, son librerías, por ejemplo, la que usan para convertir en Excel esto. ¿Son Ujú, librerías que vienen activas con el Python? ¿Son parte del framework? ¿O hay que bajarlas aparte? ujú. Esa sería Son una apartes. pregunta. Ah, aparte, hay que buscarla. Sí, son apartes. Muchas de ellas no vienen. Eso es como entre lo que yo les nombraba de las cosas buenas y las cosas buenas de un framework, que muchas veces no viene tan definido o tan lleno de cosas. Por ejemplo, si lo comparamos, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con Ruby on Rails, pero Ruby on Rails es un framework súper, súper, súper completo y trae un montón de librerías y un montón de cosas ya por defecto. Entonces, eso es bueno para las personas que quieren de ahí partir, pero es malo para las personas que no quieren las cosas que trae por defecto el framework. Flask, que es el framework que utilizamos en este caso, no trae nada de eso. Flask es como simplemente una estructura de carpetas, nos da ciertos lineamientos y ciertas cosas que podemos hacer, pero no trae ninguna de esas librerías integradas. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, buscamos algunas ciertas librerías que nos funcionaran para lo que queríamos hacer y optamos por esta. Pero sí son externas, son totalmente aparte. Smart Street, esta de PDF también, esta de para el Excel también, todas ellas son externas. Externas, pero gratuitas, libres. Sí, sí. Solo me parece que, bueno, esta del Excel inclusive tiene actualizaciones y demás, entonces está súper bien, gratuitas. La única de ellas que me parece que en este momento es de cobro es Smart Street, que es la que valida las direcciones, pero para nosotros es gratis porque cuando la iniciamos a utilizar era gratuita. Pero Ah, me parece haber escuchado a mis compañeros de proyecto que ahora es de cobro, pero cuando nosotros la iniciamos era gratuita y el resto, todas son gratuitas también, o sea, no pagamos por ninguna de estas librerías, son de código libre, por decirlo así. ok, y complementario es una pregunta más. Ujú. ¿Sabes si esta manipulación de archivos, conversión a Excel y esto, es más fácil utilizando Python que utilizando otras herramientas de backend? ¿O las otras también tienen librerías parecidas? ¿Te refieres como a otros frameworks? Como a, claro, como a Node.js, por ejemplo, u otros que sea de backend, ¿no? Ujú. Bueno, Python es muy eficiente para eso. Python es muy eficiente para un manejo tan grande de datos, por eso es que lo usan mucho para la parte de analytics y bueno, encima Machine Learning también es analizar un montón de datos, entonces es bastante eficiente para eso. Nosotros no tenemos ninguna queja de eso. Eh, yo he trabajado, bueno, con la otra parte que he trabajado es con Ruby y sí tiene librerías buenas, digamos, sin embargo no tengo experiencia como en probando con tantos datos para generar un archivo. Pero Python en realidad lo hace bien, lo hace bastante eficiente. Pues yo creería que también tienen que haber otras herramientas que sean igual o inclusive más eficientes, pero en este momento como que no tengo conocimiento de ellas. Sin embargo, Python lo hace muy bien. Cuando mandamos un montón de datos, Python es muy eficiente para eso. Cuando tenemos gran cantidad de datos y se ocupa procesarlos y demás, Python lo hace muy bien. Inclusive hay ocasiones en las que más bien es el hecho de traerlo de la base de datos, lo que es un poco lento, dependiendo igual de cómo esté nuestra base de datos, de cuántos archivos, de cuántas cosas, perdón, de cuántas filas traiga y demás, pero no tanto como de cuánto dura Python porque es muy eficiente para eso. Entonces nunca tenemos como el miedo de que si tenemos 18,000 líneas, que Python no sea capaz de manejarlo, sino más bien nuestra preocupación es un poco más sobre cuánto dura la base de datos trayéndome los datos. Python para ello es bastante eficiente para procesarlos. Ah, ok, muchas gracias.
De nada, con mucho gusto. Más bien, gracias por su pregunta. Vamos a ver, por aquí tenemos otra. Comentaste que el sistema va creciendo con el tiempo. ¿Consideras que futuramente sea necesario cambiar una estructura de microservicios? Es una posibilidad. Es una posibilidad porque por dicha el cliente está creciendo y también está viendo como otras oportunidades de negocio, otras oportunidades de crecimiento. Hay también empresas que están interesadas en los datos que tenemos. Entonces hemos tenido varias solicitudes de personas externas, de clientes externos que dicen, bueno, nosotros tenemos un sistema aparte totalmente, pero nos interesa consumir los datos que ustedes tienen. Entonces, puede ser posible que en algún momento tengamos que migrar a microservicios para hacer un poco más eficiente pues el manejo de cómo lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, no es algo como que tengamos en bandeja de entrada en este momento, no es algo como que esté en prioridad número uno, pero sí es una opción totalmente viable y considerable si seguimos creciendo y si seguimos teniendo más clientes, más solicitudes, más oportunidades de mejora y demás. Entonces sí, sí puede ser totalmente algo a considerar. Karen, ¿o también han considerado lambdas o serverless de Amazon? Bueno, la parte de los servidores es administrada por otra persona, digamos, que es como el jefe del proyecto, por decirlo así. Te quedaría mal si te digo que sí o que no lo hemos considerado. La verdad, esa parte de los servidores está como administrada por él y entonces no sabría decirte si lo hemos considerado o no. Sin embargo, puede ser que sí haya sido considerado porque siempre tenemos, o el cliente, ustedes saben, siempre quiere más tiempo de respuesta, mejor tiempo de respuesta. Entonces, el cliente siempre quiere que las cosas se descarguen más rápido, que sea mucho más rápido todo, que de pasar de una pantalla a otra, aunque hayan 5,000 datos ahí, que eso sea rapidísimo y demás. Entonces puede ser que sí. Igualmente en lo que es el código y demás, tratamos de usar muchas expresiones que nos ahorren tiempo y eficiencia. Por ejemplo, hay un compañero que aboga mucho porque se usen comprehension list en lugar de las lambda y ese tipo de cosas. Entonces, estamos también agilizando esa parte en el código, pero en esa parte de AWS te quedó mal, pero yo pensaría que sí se ha pensado porque el desempeño de los servidores siempre es algo que hay que considerar, más cuando estamos en temporada alta o cuando crecemos con un nuevo cliente, por ejemplo. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, No sé si alguien más tiene alguna pregunta. creo que no, creo que sí, creo que no. Ok, perfecto. Bueno, yo te quería hacer una última pregunta ya para cerrar quizás, es que nadie más tiene alguna. ¿Tú has visto en algún otro sistema así como este el uso de Python? ¿En algún otro sistema o en algunas otras aplicaciones reales el uso de Python en el backend? Yo no lo he visto, la verdad, no en este tipo de sistemas y vieras que es bastante único, por decirlo así, el sistema, como que el sistema ha tenido muchos clientes y ha atraído a muchos clientes también porque es una de las únicas aplicaciones que existe con un control tan centralizado de los datos, donde, por ejemplo, de muchos proveedores y de muchos estados, de muchas áreas y demás, tenemos un solo sistema, por decirlo así, que alberga todas ellas. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, solicitudes de otras empresas que nos han pedido nuestros datos, por decirlo así, o que los quieren usar y consumir, pero no, cuando interactuamos con el sistema de ellos, digamos que es bastante diferente al que nosotros tenemos, no usan Python, usan sistemas mucho más viejos o usan lenguajes mucho más antiguos y demás, porque tal vez son aplicaciones que se construyeron pues bastante más atrás, pero nunca Python, no hemos visto eso. Inclusive tuvimos un cliente y tuvimos una oportunidad de hacer una integración y el cliente, el API, está en XML, el API, que eso lo hace bastante complicado de utilizar y pues
con solo que ya una API esté como en XML, nos dice que no es algo como tan moderno o algo tan fácil de mantener y demás. Entonces, yo nunca lo he visto, no lo he visto con Python, pero si alguien desea hacerse un sistema como este, por ejemplo, yo le recomendaría que lo haga con Python porque es bastante eficiente. Ujú. Sí, ya veo. Bueno, entonces, ha estado muy interesante, la verdad. Se ha extendido bastante la charla. Sí. Muchas gracias, que dice que les gustó. Igual, vamos a ver, voy a ponerlo en el chat. Voy a mandarles mi correo electrónico Gracias. por acá, karenhol17@gmail.com. Ese es mi correo personal. Me pueden escribir ante cualquier duda o cualquier cosa que tengan. Ahí les mando mi nombre. Me pueden buscar en Facebook también como Karen Bolaños. Me pueden mandar un correo cuando ustedes lo necesiten con cualquier pregunta u otra cosa que no me pudieron hacer en esta charla. Y con mucho gusto. La verdad es que cualquier cosa o pregunta, más que bienvenida y súper agradecida con la oportunidad. Muchas gracias a todos por las preguntas que hicieron. Si alguna no les quedó muy clara, como les digo, me pueden mandar un correo con toda confianza. Y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Para mí ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes en esta noche y espero que hayan aprendido, aunque sea un poquitito más, sobre No, Python y sobre las herramientas que hablamos acá pues este ratito. no, sí, muy amable, Karen, muy amable de tu parte. PyLadies Arequipa te agradece infinitamente. Y nada, y muchas gracias a los asistentes también. Ha sido muy productiva esta charla, la verdad. Gracias, Karen. Muchísimas gracias a ustedes. No, yo de verdad, con mucho gusto, encantada. Y si en algún momento tengo algún otro tema interesante de qué hablarles, con todo gusto se los comparto. Y de verdad, muchas gracias a todos, como usted dice, por venir, por asistir, por sus preguntas. Y yo encantada. De verdad que muchas gracias. Así es. Bueno, gracias chicos, gracias chicas. Gracias, Muy buenas gracias. noches a todos. Bueno, nos despedimos entonces aquí. Gracias, Karen. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.